al nombre de Cristo. A Dios sea todo honor y toda gloria. Amén. Bien amados, estamos tratando el tema acerca de lo que es el propósito de la palabra y lo que es la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Amén. Gloria al nombre de Cristo. Según lo que venimos tratando, lo que es oír la voz de Dios, mantenernos en santidad, no permitir pecado en nuestras vidas. Y cuando estamos a punto de fallar, ahí tenemos una alarma que es precisa, que podemos llamarlo de esa manera, el Espíritu Santo en nuestras vidas, el cual nos alerta. Y cuando Él nos previene acerca de cualquier acto pecaminoso, no podemos apagar al Espíritu Santo, según Primera de Tesalonicenses 5:19. Él nos alerta: ojo que estás a punto de fallar, y lo apagamos. Por eso Cristo es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. El fuego del Espíritu está en nuestras vidas, y ese fuego es el que no podemos permitir que se apague en nuestras vidas. Apagar al fuego del Espíritu Santo cuando nosotros hacemos caso omiso, cuando no obedecemos la voz del Espíritu Santo, cuando somos renuentes a esa voz, apagamos esa voz, ese fuego. Y ahí es donde nosotros caemos en pecados, porque el Espíritu Santo nos alerta. Antes de caer nos alerta. Y si hacemos caso omiso, caemos. Al hacer caso omiso, lo apagamos. Y luego, como no obedecimos a esa alerta, inmediatamente caemos en pecado, y ahí cometemos el segundo y grave pecado, que es contristar al Espíritu Santo. ¿Qué es contristar? Es entristecerlo. Lo entristecemos. Alabado sea el nombre de Cristo. Y ningún cristiano fiel y verdadero queremos ni apagar el fuego del Espíritu Santo, no apagar al Espíritu Santo, ni contristarlo, mucho menos. Alabado sea el nombre de Cristo. ¿Por qué? Porque le hemos dado el valor que Él se merece. El Espíritu Santo se lo merece todo, porque Él es santo. Alabado sea el nombre de Cristo. Porque es Espíritu y santo. Primero, Espíritu porque es Espíritu, es intangible, no se ve. Y santo porque es santo. Alabado sea el nombre de Cristo. Por eso, todo fiel cristiano, a lo máximo, procura guardarse sin pecado. Lógicamente, pecados que no lleven a escándalos, porque que pecamos, pecamos. Como lo vimos en cierto segmento, accidentalmente podemos llamarlo de esa manera, porque ningún fiel cristiano quiere pecar, planea pecar. Alabado sea el nombre de Cristo. Entonces, por todo esto, como nosotros no podemos pecar, porque entristecemos al Espíritu Santo, y antes de pecar, estar ya a punto de pecar, el Espíritu Santo nos alerta, no lo podemos apagar.
Entonces, por todo eso, no apagar al Espíritu Santo ni contristarlo, tratemos al Espíritu Santo con seriedad. Hay que tratarlo con seriedad. En muchos lugares, la gran mayoría de los miembros que se reúnen en esos sitios viven de cualquier manera porque no saben quién es la persona del Espíritu Santo. Y al no saber quién es la persona del Espíritu Santo, no lo tratan con seriedad. Alabado sea el nombre de Cristo. No lo han tomado al Espíritu Santo en serio en sus vidas. Cuando nosotros tomamos al Espíritu Santo en serio en nuestras vidas, nos guardamos. Alabado sea el nombre de Cristo. Amén. Para los verdaderos cristianos, la obra de conocimiento del Espíritu Santo nos permite saber cuándo lo estamos contristando. La obra, oiga bien, de conocimiento del Espíritu Santo. Amén. Perdón, de convencimiento del Espíritu Santo. Ojo bien. Para los verdaderos cristianos, la obra de convencimiento del Espíritu Santo nos permite saber cuándo lo estamos contristando. Amén. Por ese obrar de convencimiento, ojo hijo, Él nos convence de pecado. Ojo, estás a punto de pecar, no vas a pecar, porque si peca, contrista al Espíritu Santo. Gloria al nombre del Señor. Amén. Le sabemos, alabamos al Señor cuando lo estamos contristando o cuando estamos echando agua sobre el fuego, o sea, lo estamos apagando. Amén. Sabemos que estamos contristando al Espíritu Santo cuando pecamos. Y cuando usted peca, sabe que está contristando al Espíritu Santo, que lo está entristeciendo, porque usted se siente mal también. Ningún verdadero cristiano, si peca, se queda maricruzado como si nada sucediera. Se siente un vacío. Amén. Y también cuando estamos echando agua sobre el fuego, haciéndole caso omiso a la voz del Espíritu Santo, lo estamos apagando. Amén. Sea bendito el nombre del Señor. Amén. O cuando estamos echando agua sobre el fuego, que Él ha puesto en nuestra conciencia para llevarnos a que confesemos nuestros pecados. Ese fuego ha sido colocado en nuestras vidas. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Para llevarnos a que confesemos nuestros pecados. Hoy, Señor, si ya pequé, perdóneme. Amén. E inmediatamente pedir perdón. Gloria al nombre del Señor. Motivo por el cual no podemos tratar al Espíritu Santo con ligereza. Yo me he atrevido a decir casi que tajantemente, los que profesan ser trinitarios, de Trinidad no tienen nada. Empezando por los ministros. La gran mayoría de los ministros están tan despreocupados por profundizarse acerca de lo que es la divinidad de Dios, acerca de lo que es la Trinidad, la triunidad de Dios. Ninguno de ellos se preocupa por profundizar acerca de lo que es la triunidad de Dios. Dios es trino en una unidad perfecta. Entonces, no podemos tratar al Espíritu Santo con ligereza. ¿Por qué en estos sitios que se dicen ser trinitarios viven de cualquier manera? Hay recasamientos,
ministros rechazando a los miembros en las iglesias. Aquí solamente en esta ciudad hay denominaciones llamadas trinitarias que están divididas entre sí. Y todo debido a que han tomado al Espíritu Santo a la ligera. No han profundizado en la doctrina del ministerio del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. Por ello lo han tomado a la ligera. Tenemos como verdaderos cristianos que tomar con toda seriedad su llamado a la santidad. Lo primordial, la primordial obra del Espíritu Santo en el cristiano es llevarnos a la santidad. Por eso es necesario que yo me vaya, dijo Cristo, para que venga sobre vosotros el Consolador, porque si yo no me voy, no vendrá Él. Alabado sea el nombre, Señor. Al nombre de Cristo sea todo honor y toda gloria. Amén. Él nos insta a que no lo contristemos. Él nos insta a que no lo apaguemos, con el objetivo número 1 de que seamos santos. Él nos lleva siempre es hacia la santidad. El Espíritu Santo está a las 24 horas del día ahí en nosotros, siempre instándonos a la santidad. Si vamos por acá, ojo como mira, ojo que desea, ojo que piensa, ojo que palpa, ojo para dónde camina. Pues ninguno de nosotros somos perfectos, o sea, intachables. Como ninguno de nosotros somos perfectos, intachables, porque la palabra perfecto, perfección, según el original griego de Corintios 7:1, esa palabra es madurez espiritual. A medida que vamos adquiriendo conocimiento, lo vamos aplicando, nos vamos perfeccionando, pero no somos perfectos, intachables. Amén. Gloria al nombre de Cristo. Ninguno de nosotros somos intachables. Por eso el Espíritu Santo nos insta siempre a la santidad. Ojo, viejo, estás a punto de fallar. Ojo, ya pecaste, corre y pide perdón. Alabado sea el nombre de Cristo. Un consejo. Amén. No nos confundamos. Intachabilidad y ser perfectos es muy distinto. Amén. Intachables y perfectos es muy distinto. La palabra perfección en griego es madurez. Intachable, que nunca se falla. Amén. Siempre vamos a estar luchando contra el pecado. Por eso no somos perfectos. Amén, no somos intachables. Porque siempre vamos a estar luchando contra el pecado. Cuando dejamos de luchar, ¿cómo viene ese consejo? Cuando dejamos de luchar, cuando el pecado ya no nos parece tan pecaminoso. Oiga bien, ojo a esto. Prestemos mucha atención, pueblo de Dios. Repito,
Un consejo, no nos confundamos. Siempre vamos a estar luchando contra el pecado. La mayor lucha del cristiano es contra el pecado. Cuando dejamos de luchar, oiga bien, cuando el pecado ya no nos parece tan pecaminoso, cuando no hacemos caso a la voz persuasiva del Espíritu Santo, es entonces cuando estamos invitando a que nos visite la disciplina de Dios. Ojo bien a esto. ¿Por qué Primera de Corintios, capítulo 11, acerca de la cena, dice que hay algunos que están enfermos y otros están durmiendo? Porque se ha tomado las cosas de Dios a la ligera. No somos conscientes de lo que estamos haciendo, o si de pronto lo estamos, somos conscientes, hacemos caso omiso. Por eso es entonces cuando estamos invitando a que nos visite la disciplina de Dios. Aún para lo que Juan llama en los creyentes pecado de muerte. Voy a mencionarle algo de lo que es pecado de muerte, primera de Juan 5:16. Mire, hermanos, hay hermanos que han hecho tanto caso omiso a la voz del Espíritu Santo, han tomado al Espíritu Santo tan a la ligera, no lo han tomado con seriedad, que están pecando deliberadamente. Mire, hermano, hay miembros en las congregaciones donde pecan constantemente y adrede, conscientes, y así toman la cena. Y ahí es donde Juan llama en los creyentes, porque estos pecados de muerte es para verdaderos cristianos, que me voy a permitir leerlo como dice la versión antigua. Si alguno viere cometer a su hermano pecado no de muerte, demandará y se le dará vida. Digo a los que pecan no de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que ruegue. ¿Será que en algún miembro del cuerpo de Cristo ya está a punto de llegar la muerte por esos pecados que están cometiendo? ¿Qué son pecados de muerte? Pecados de muerte con relación a los cristianos son aquellos pecados que se están cometiendo continuamente adrede, con conciencia, sabiendo de que no se debe de hacer. Y ahí es donde se cumple lo que dice el libro de Hebreos: el que pecare deliberadamente tendrá doble retribución. Primero, sufrirá unas consecuencias tan terribles
no de parte de Dios, porque Dios no, de parte de Dios, sino de parte de su propia carne, de su propia naturaleza, va a recibir una disciplina. Vienen enfermedades, accidentes, mas sin embargo la persona, aún así, con esa enfermedad que es producto por el pecado, porque hay pecados que producen enfermedades, porque luego lo vamos a ver. Hay pecados que producen enfermedades. Sin embargo, en esos cristianos, a pesar de que están enfermos producto del pecado que están cometiendo continuamente, se empecinan en ello. Entonces, ¿qué va a suceder con ellos? Se va a acelerar la muerte. Va a llegar el momento en que ya no va a haber otra alternativa. Ya no hay más lugar ni para accidentes, ni para enfermedades, sino que de una vez corta el Señor. Esos son pecados de muerte. Se acelera la muerte. Alabado sea el nombre de Cristo. Estos pecados de muerte son los pecados que aceleran la muerte. Se empecina la persona de tal manera, no hay consejos, mire, haga esto, haga aquello. Se sienten redargüidos. Hay veces que lloran, se pesadumbran y sienten dolor por lo que están haciendo. Sin embargo, continúan pecando. Y no solamente continúan pecando, sino que cada día es mayor la depravación, mayor el pecado, porque le van agregando otras cosas, otros ingredientes, otros pecados. Entonces, pecados de muerte son los que aceleran la muerte. Pecados que aceleran la muerte. En griego, la palabra pecado de muerte, en griego, prostanaton. Ojo esta palabra, prostanaton. ¿Qué significa? Pecado que conduce hacia la muerte. Dios no se complace con la muerte del pecador, pero a Dios le fastidia el pecado. Pero Dios ha tenido tanta paciencia para con ese creyente que va a llegar el momento para no perderlo, entonces se acelera el viaje a la eternidad. Ahí es donde se cumple la palabra que dice el apóstol Pablo, que son salvos por fuego. Llega un momento en que se empecinan tanto en el pecado, que están allá, hermanos, sumergidos en el pecado, y Dios permite que tengas de pronto un accidente o los agarre un cáncer bien terrible y espantoso, con harto dolor, con harta angustia, y ellos reflexionen por un momento, pida perdón y ¡pum! Y se fueron. Se aceleró la muerte. Eso que estaban planeando con la prostituta, la ramera tal, planeando ir a vivir con ella, se acabó su fiesta y Dios se lo llevó. Entonces, en griego, pecados de muerte, prostanatón, pecado que conduce hacia la muerte, pecado cuyo fin es la muerte. Ya no hay más remedio. ¿Y cuántos ya han llegado al tope? Por eso, no se aterre usted cuando vea que un escarriado muera con una muerte trágica, o comido por un cáncer,
por una diabetes terrible. Alabado sea el nombre de Cristo. Por una pulmonía bien terrible. No se aterre. Pecado cuyo fin es la muerte. Pecado que, si se continúa en él, acabará en muerte. Lo terrible de él no es tanto lo que es en sí mismo, sino dónde termina. Si uno no persiste en él. Si uno persiste en él. ¿Dónde termina la persona? Quizás recluido en un hospital, quizás en un manicomio. Ojo bien, pecado de muerte. Lo terrible del pecado de muerte no es tanto lo que es en sí mismo, sino dónde termina si uno persiste en ese pecado que lo está conduciendo a la muerte. ¿Estamos entendiendo? Amén. Entonces, para los escarriados, quiero repetirles esta parte por si de pronto ya lo está enlazando la muerte. Por si de pronto ya está ese espíritu ahí al lado tuyo. Porque ya se rebosó la copa. El tope, el límite hasta donde Dios se lo permitió llegar. Porque con Dios hay un límite para todo. Y hay del que traspase ese límite. No se puede traspasar los límites de Dios. Ojo bien. Preste mucha atención. Escarriado. Usted que ha dejado de luchar. Usted que le parece que ya los pecados no son tan graves, tan pecaminosos. Usted que no hace caso a la voz persuasiva del Señor. Créame esto. Estás invitando a que la disciplina de Dios te visite muy pronto. Y la disciplina de Dios que te va a visitar muy pronto es que te va a llegar la muerte con prontitud. Pecados de muerte, pecados que aceleran la muerte. Primera de Juan 5:16. En griego es prostanatón, que significa pecado que conduce hacia la muerte, pecado cuyo fin es la muerte, pecado que si se continúa en él, acabará en muerte. Si usted está empecinado en pecar y lo está haciendo adrede, sabiendo de que eso no le agrada a Dios y no lo está viendo como tan grave, ese pecado te está acelerando la muerte. Y ojalá que haya sido salvo, porque si no es salvo, te vas para el infierno y posteriormente al lago de fuego. Porque temo
que de la manera como estás procediendo, temo que hayas sido salvo. Ojo con esto. Lo más terrible del pecado de muerte no es tanto lo que es en sí mismo, muerte, sino dónde termina si usted persiste en ese pecado. De una o de otra manera ya a usted se le ha hablado. ¿Cómo quiere que Dios proceda? Si Dios, para no perderte, te tiene que traer a su presencia en pedacitos, lo hará. Pero si no, si usted de pronto no ha sido salvo, te vas para el infierno y posteriormente al lago de fuego. Hay dos clases de pecadores. Ojo bien a estas dos clases de pecadores. Los que pecan contra su voluntad. Amén. Los que pecan contra su voluntad. Estos pecan porque son arrastrados por la pasión o el deseo. Que en ese momento son demasiado fuertes para ellos. Su pecado no es elección, sino impulso irresistible. Los que pecan contra su voluntad. Alabado sea el nombre del Señor. Su pecado no es elección, sino impulso irresistible. Pecan contra su voluntad. Y los que pecan voluntariamente. Los que pecan contra su voluntad. Y los que pecan voluntariamente, o sea, deliberadamente. Siguiendo su propio camino. Esos son los que van a parar en pecado de muerte. Esos que pecan deliberadamente. Usted que está pecando a conciencia, adrede, a sabienda de que eso no se debe de hacer, te está acelerando la muerte. Siguiendo su propio camino, plenamente conscientes de que están equivocados. Yo estoy haciendo esto no está bien, pero lo hacen. Alabado sea el nombre del Señor. Esos son los que están propensos a pecados de muerte. Los que pecan deliberadamente, conscientemente, a sabienda de que no se debe de hacer, siguiendo su propio camino, plenamente conscientes de que están equivocados. Por eso, gracias a Dios, porque Dios ha permitido tener paciencia en desarrollar este tema, que es demasiado delicado. Ojo bien con esto. Los que pecaron contra su propia voluntad no pecan voluntariamente. Y los que pecan voluntariamente, deliberadamente, conscientemente. Ojo bien esto. Esos dos. Todos fueron igualmente al comienzo de su conversión. Oiga, todos fueron iguales al comienzo de su conversión. Todos cuando se convirtieron, los que pecaron voluntariamente, los que están pecando voluntariamente y los que pecan deliberadamente, todos empezaron siempre con el mismo temor, guardándose de pecado. ¿Sí o no? Todos. Los voluntarios y los no voluntarios. Comenzaron iguales de su conversión. Amén. Amén.
Todos tuvimos por vez primera la experiencia de hacer algo malo con retraimiento y temor. ¿Quién no hemos pecado involuntariamente? Todos. Yo he pecado contra mi voluntad, no adrede. Y el que ha pecado el que ha pecado deliberadamente, conscientemente, se ha experimentado por primera vez el hacer algo malo con retraimiento y temor. ¡Ay! ¿Qué? ¿Sí o no? Y después de haberlo hecho, sentimos dolor. Amén, así fue al principio todos. Los voluntarios y no los voluntarios. Con dolor. Remordimiento y pesar. ¿Y por qué pequé? ¿Por qué hice esto? Todos a una hicimos lo mismo. Amén. Amén. De ahí que, si se permite una y otra vez coquetear con la tentación, ahí es donde los que pecamos contra nuestra voluntad hemos caído en cuenta que no podemos coquetearle al pecado. No podemos jugar, por ejemplo, los que tienen su debilidad al sexo opuesto, no podemos jugar con el sexo opuesto. No podemos coquetearle. De ahí que, si se permite una y otra vez coquetear con la tentación y caer, en cada ocasión el pecado se hace más fácil. Cuando se permite, hermano, que haya pecado continuo, cada vez se peca con más facilidad. Amén. Aleluya. Cada vez se peca con más facilidad. Y si creemos evitar las consecuencias, mire el caso de Sansón, hermano. Él se deleitó, coqueteó contra el pecado. Con el pecado. Le coqueteó al pecado. Y cada vez se hacía más fácil. Se hizo más fácil. Pero mire lo que pasó. Si creemos evitar las consecuencias, en cada ocasión el disgusto, el remordimiento y el arrepentimiento se harán cada vez menores. Y por último, se alcanza un estado en el que se puede pecar sin ningún temor. Ya se le revela el secreto a Dalila. Se le revela el secreto a Dalila. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Sin evaluar las consecuencias de su caída. Es precisamente por ese pecado que conduce a la muerte. Oiga bien, es precisamente ese el pecado que conduce a la muerte. Coqueteó tanto con Dalila que ¿a dónde lo llevó? A la muerte. Le coqueteó tanto que lo llevó a la muerte. Mientras el verdadero cristiano, en lo más íntimo de su corazón, aborrezca el pecado. Oiga bien, amados, estoy hablando del verdadero cristiano. Mientras el verdadero cristiano, en lo más íntimo de su corazón, aborrezca el pecado y se aborrezca a sí misma por caer en él. Uy, pero porque pequé, se siente fastidio al mismo. Mientras se dé cuenta de que está pecando,
no se encuentra demasiado lejos del arrepentimiento. Si nos damos cuenta que estamos pecando o que vamos a pecar, no estamos lejos del arrepentimiento. Nos arrepentimos con facilidad. Pero cuando nosotros no somos conscientes de lo que estamos haciendo, como le pasó a Sansón, lo condujo a la muerte. Lo condujo a la muerte. Al nombre de Cristo sea todo honor y toda gloria. Y por tanto, nunca está fuera de la esfera del perdón, pero una vez empieza a complacerse en el pecado, muy bien, una vez empieza el verdadero cristiano a complacerse en el pecado y a considerarlo el curso de acción de su vida, va de camino a la muerte. Porque Dios al verdadero cristiano no lo deja que avance mucho. Se escarrió, pero como él es salvo, está su nombre escrito en el libro de la vida, no deja que avance mucho. No deja que avance mucho. Aleluya. Ojo bien con eso. Sea bendito el nombre de Cristo. Qué tremendo, hermanos. Mientras el verdadero cristiano en lo más íntimo de su corazón aborrezca el pecado y se aborrezca a sí mismo por caer en él, mientras se dé cuenta de que está pecando y no se encuentra demasiado lejos, oiga, y no se encuentra demasiado lejos del arrepentimiento. Por tanto, nunca está fuera del perdón, de la esfera del perdón. Pero una vez empieza a complacerse en el pecado y a considerarlo el curso de acción de su vida, va de camino a la muerte. Porque se dirige a un estado en el que la idea del arrepentimiento no está en sus cálculos. Cuando se cae en el deleite del pecado, no está en su agenda el arrepentimiento. Usted, a esos verdaderos hombres y mujeres que han sido de Dios y que se han escarriado, ustedes, mientras ellos estén ahí en ese deleite del pecado, no lo ve que se arrepienten. No está en los cálculos el arrepentimiento. Está el lamento. ¿Y yo por qué estoy haciendo esto? La querella, las quejas, pero no hay arrepentimiento. El pecado de muerte es el estado de la persona que ha escuchado el pecado. Oiga bien. El pecado de muerte es el estado de la persona que ha escuchado el pecado y se ha negado a escuchar a Dios tan a menudo que ama su pecado y lo considera la cosa más normal y agradable del mundo. Se complacen tanto en el pecado que oyen en la voz del pecado: vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, y ellos corren y no hacen caso a la voz de Dios. De tal manera que lo consideran la cosa más normal y agradable del mundo. Se complacen en el pecado. Y aquí hago un paréntesis. Hay otros llamados cristianos, y ojalá sean verdaderos cristianos, porque creo que son verdaderos cristianos, que se complacen en estos pecados de los escarriados y quisieran experimentar lo que está haciendo ese escarriado. Lo desean. Eso indica que ya están escarriados. Por ello, miremos la obra persuasiva del Espíritu Santo en acción y la respuesta adecuada del verdadero cristiano a esa acción pecaminosa. El Salmo 51.
Amén. Mire lo que sucedió con David. Y de aquí saquemos conclusiones. ¿Cuántas veces Dios te ha enviado escarriado a Natán para persuadirte? Y has hecho caso omiso a la voz de Natán, no has querido arreglar tu vida, no has querido apartarte del pecado. Entonces está rumbo a la muerte. Ya la única alternativa para usted descarriado, que Dios le ha enviado muchas veces a Natán para reconvenirte, ya te espera es la muerte. No hay otra alternativa. Sabemos acerca de los pecados de adulterio y asesinato de David. Amén. Segunda de Samuel, capítulo 11. De ahí que, si usted ve que alguien pecó o está pecando, debe confrontarlo. No decírselo al vecino. No publicarlo a terceras personas, sino confrontar al que está cometiendo estos actos pecaminosos. Eso es lo que dice Gálatas 6:11. Me permito leer. Que ya vamos a desarrollar la trágica historia de David. Al nombre de Cristo sea todo honor y toda gloria. Aleluya. Al nombre de Cristo sea todo honor y toda gloria. El apóstol aquí toma algo que él mismo le dijo a los Gálatas en persona. Miren que les escribo de mi puño y letra, y con letras bien grandes. A ustedes mismos les restregué la verdad en la cara. Por eso, cuando usted ve a alguien que pecó o está pecando, confróntelo, cual lo hiciese David con la iglesia de los Gálatas, a los Galacia y a los Corintios. No se lo dijo a otro. Cuando Natán vino a David, preste atención, escarriado. Preste atención usted que está pecando deliberadamente. Preste atención usted que está pecando y está en oculto. Nadie sabe, sino usted, y cree que nadie más sabe en su recámara. David había pecado. Nadie sabía. Cuando Natán vino a David, David reconoció su pecado. ¿Cuántas veces usted ha reconocido el pecado? Porque reconocer el pecado no es decir, ay sí hermano, si estoy haciendo esto está mal hecho. Reconocer es aceptarlo y no volverlo a hacer, apartarse para alcanzar misericordia. Porque si David confiesa su pecado, acepta la reconveniencia que le hizo el profeta Natán
y persiste en él, David se muere. Lo mata el pecado. Porque Proverbios dice, matará al malo la maldad. Dios a nadie mata. El mismo pecado se encarga de matar al pecador. Entonces, cuando Natán vino a David, éste reconoció su pecado. David había estado ocultando su pecado durante casi un año. Por lo tanto, había tenido suficiente tiempo para carcomer su conciencia. Un año oculto ese pecado de él ahí. Y ese pecado tuvo que haber hecho un estrago en su ser interno. Porque lo hizo. El pecado lo primero que hace es carcomer, insensibilizar la conciencia. La hace insensible para que no confiese el pecado voluntariamente. Es por eso que debemos confrontarnos unos a otros. Hermano, usted está pecando, hermano, mire, hermano. Pero hay otros hermanos que ven que hay algún hermano que está pecando y no le dicen nada, antes por el contrario, como que se alegran que ese hermano peque. Alabado sea el nombre de Cristo. No levantemos el teléfono para decírselo al mundo. El hermano tal pecó, como lo hemos hecho de costumbre. David fue confrontado por Natán y fue aguijoneado su corazón por el Espíritu Santo. Sabemos que fue el Espíritu Santo porque David lo expresó de la siguiente manera en el Salmo 51:11. Mire que el Espíritu Santo fue el que, hermano, aguijoneó a David. Aleluya. No me alejes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. Él sabía que el Espíritu Santo estaba dentro de él. Y fue por el Espíritu Santo cuando habló Natán que fue aguijoneado. El Espíritu Santo le redarguyó su conciencia. Qué bueno que el Espíritu Santo te punce el corazón en esta hora escarriado y vuelva en sí para que la muerte no te sorprenda. El Espíritu Santo punzó a David después de un año de rebelión. Porque cuando no se confiesa el pecado y se aparta de él, se vive en rebelión contra Dios. Y al vivir en rebelión contra Dios, lo alcanza el pecado de muerte. La muerte se acelera y parte a la eternidad sin haberlo planeado ni pensado de un momento a otro. Para no caer en pecado de muerte, como quizá algunos lo han hecho, comencemos nuestra oración de confesión como lo hiciese David. Ojo bien, para no caer en pecado de muerte como quizá algunos lo han hecho, comencemos nuestra oración de confesión como lo hiciese David. ¿Cómo lo hizo David? Muy sencillo. Mire cómo empezó David su confesión de pecado. 51:1 de David, del Salmos.
ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones. Aleluya. Compasión y piedad son lo mismo. Las otras versiones dicen, ten piedad de mí. Y esta palabra en hebreo, la palabra ten piedad de mí, oh Dios, en hebreo es Hesed, H-E-S-E-D, Hesed, que es piedades, bondades, benevolencia, compasión. La conducta de las cigüeñas es a la que aquí se tiene énfasis. Las cigüeñas, para tener sus crías, se remontan a lo más alto de las montañas para allá hacer sus nidos y tener sus crías, para que estén las crías seguras, protegidas. Nosotros, para alcanzar misericordia de parte de Dios, tenemos que remontarnos a las alturas donde está Dios, ir directamente a Dios y confesar nuestras faltas. Ten piedad de mí, oh Dios. David, con tenacidad, porque eso significa el inmediatamente haber sido reconvenido por Natán, haberse remontado a las alturas y implorar a Dios piedad, bondad, compasión, benevolencia. David acudió a Dios, que ama, porque el único que no quiere la muerte del pecador es Dios. Otros, y entre ellos podemos incluir papá, mamá, hermanos, hermanas, tíos, tías, primos, primas, aún la esposa, esposo, desearían la muerte para nosotros cuando fallamos, porque ven nuestra propia conducta degradante y terrible y espantosa. Pero Dios, que ama de verdad, a ese fue que David acudió. Amén. Amén. Aleluya. Sea bendito el nombre de Cristo. David acudió a Dios, que ama y cuida de verdad, con tenacidad, como lo hace la cigüeña. Acudió a Dios, que ama y cuida de verdad. David necesitaba esa clase de amor, que lo comprendiera el por qué él pecó sin haberlo planeado, porque David no planeó su pecado de adulterio. Pues exclamó, mire lo que exclamó David, versículos 2 y 3. Lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo en cuenta mi pecado. Mire lo que dijo David. Abro comillas.
en palabras paráfrasis de mi propia puño y letra. Señor, estoy sucio, estoy atacado en el estiércol y en el pantano del pecado, y solo tu jabón del amor puede limpiar este desastre y hacerme sentir limpio. Entiendo cuál es el verdadero trato. Reconozco lo que he hecho. No lo voy a ocultar más ni a buscar excusas. Estoy al tanto de mi transgresión. Mi pecado está siempre presente en mi mente. Cierro conmigo. David no ocultó nada después de la reconveniencia que le hiciese el enviado de Dios para que él confesara su pecado. ¿Cuántas veces, vuelvo y repito, Dios te ha mandado a su siervo para reconvenir contigo, para que te arregles y te apartes de esa manera de vivir, y no lo has hecho? Ya la muerte es lo único que te espera. No hay otra alternativa. Ya se le acabaron las alternativas a Dios, porque usted ha sido renuente a la voz de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. David sabía que su pecado había sido en esencia contra el Dios mismo. Versículo 4. Mira lo que dice. Contra ti, oh Dios, he pecado, y solo lo he hecho contra ti. Aleluya. Y he hecho lo malo. Y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso, tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Lo que tú dictamines, Señor, contra mi vida, lo acepto. Oiga bien. Contra ti, oh Dios, he pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Señor, dictamine el juicio que tú quieras. Lo acepto. Aleluya. También sabía que había dañado a otras personas. Lo más triste es que ellos no se dañan a sí mismos solamente. El descarriado no se hace un daño a sí mismo, también daña a otros. Amén. Y David se dio cuenta que había hecho daño a otros. Sabía que había dañado a otras personas y había que arreglar ese daño. Sabía que su pecado era una afrenta a Dios y un horrible mal ante su vista. Por consiguiente, sabía que Dios tenía todo el derecho de hacer con él lo que quisiera hacer. No así le pasó a Caín. Caín antes le reprochó el juicio de Dios. No, lo que usted me está infringiendo, lo que usted me está imponiendo es algo demasiado injusto para lo que yo he hecho. ¿Y cuántos se están justificando a sí mismos? De ahí que la confesión reconoce el derecho de Dios de castigarnos, su derecho a corregirnos. Por eso, si usted ha pecado deliberadamente o ha pecado involuntariamente, usted tendrá unos castigos de parte de Dios, pero para corregirte. Porque Dios al que ama castiga. Lo que hace la confesión
Aleluya. En esencia es reconocer que Dios es Dios en nuestra vida y de antemano aprobar lo que decida hacer para arreglar el problema. ¿Para qué confesamos nuestros pecados si no estamos dispuestos a recibir la disciplina? Porque tiene que haber una disciplina para una falta. Una persona que comete un delito ante la sociedad, ella cae allá en los tribunales y tiene que recibir allá una sentencia. Ella tiene que confesar su falta, pero no se va a quedar libre por haber confesado la falta. Tiene que recibir una disciplina, un castigo. Así es con Dios. David sabía y se dio cuenta que tenía que confesar su falta, pero que tenía que venir un castigo, una disciplina. ¿Será que el único castigo, la única disciplina, por llamémoslo de esa manera, que estás esperando es la muerte? Pues Dios no quiere eso, porque todavía hay muchas cosas por hacer. David tenía que hacer muchas cosas, aunque su castigo duró 20 años. La condena que tuvo David por su pecado fue 20 años. 20 años recibiendo juicios de su propio extravío. ¿Cuál será su castigo? ¿Cuál será su disciplina? ¿Cuál será su prisión? Por haberte escarriado y haber hecho lo que hiciste. Al nombre de Cristo sea todo honor y toda gloria. En el versículo 6, David dice, mire lo que dice: yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has enseñado sabiduría. Oh, por esto. Señor, sé lo que estás buscando en mi confesión. No quieres oír tan solo palabras de mi boca. Espera la confesión de un corazón compungido, algo que salga de un sangrante corazón. Cierro comillas. Esa fue la expresión de David. De todo esto surge la necesidad de ser limpiado. Porque cuando ya se confiesa y se está dispuesto a recibir la disciplina, el castigo, alabado sea el nombre del Señor, se desea que Dios lo limpie. Porque no puede haber limpieza sin antes haber confesión y una aceptación de la disciplina. Primero confiese, reciba luego la disciplina y luego ahí sí pida que Dios lo limpie. Pero hay personas que hacen lo contrario. Primero llega el Señor, límpiame con tu sangre, sin primero haber confesado su pecado, y luego decirle: Señor, estoy dispuesto a recibir lo que tú quieras darme como recompensa a mi extravío. Luego de su confesión y haber recibido la disciplina de Dios, está dispuesto a recibirla. David confesó, versículo 7: purifícame con hisopo y quedaré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve. No puede haber limpieza, no puede haber santidad, pureza, si primero no se hay confesión, reciba castigo y reconocer el dictamen de Dios. Amén. Luego exclamó: ayúdame. Aleluya. Sea bendito el nombre del Señor. El Salmo 33, todo el Salmo 33, si usted lo analiza, David imploró ayuda a Dios. Estas ramas, porque la palabra hisopo, estas ramas
eran empapadas con sangre para rociar sobre el altar. David sabía que era un sacrificio y que esa sangre era para limpieza. Por eso él dijo: alabado sea el nombre del Señor. Purifícame con hisopo. Lo que pidió David a Dios es que lo rocíe con la gracia de su sangre. Sangre purificadora, sangre que santifica, tipificando a Cristo, porque David también habló proféticamente de Cristo. David, que he mencionado, el cantor de Israel, también fue profeta. Alabado sea el nombre de Cristo. Para nosotros, los verdaderos cristianos, en la actualidad, esto es la sangre de Cristo, que constantemente nos limpia de todos nuestros pecados. David confesó a Dios y le pidió que lo limpiara con esa sangre preciosa. Alabado sea el nombre de Cristo. En los versículos 8 al 11, David le suplica a Dios que le devuelva lo que él no estaba sintiendo durante ese año que él no confesó el pecado, sino que lo cumplió. ¿Qué? La presencia del Espíritu Santo. Porque cuando no se confiesa el pecado y se aparta de él, no está la presencia del Espíritu Santo haciéndose sentir en ese cristiano. Por eso hay desespero, hay angustia, y tienen que llenar ese desespero con más pecado. Alabado sea el nombre de Cristo. Entonces, en los versículos 8 al 11, David le suplica a Dios que le devuelva su íntima comunión que una vez disfrutó con él. Anúnciame gozo y alegría. Infunde gozo en estos huesos que has quebrantado. Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Crea en mí un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. Aleluya. De evento, hermano, se pierde la presencia, ya Él no se deja sentir, Él está ahí, si es salvo Él está ahí, pero no se deja sentir. Envía los mensajeros a Natán, pero no se deja sentir, porque no, eso es un privilegio solamente para los que están viviendo en santidad. Sentir que el Espíritu Santo está dentro de uno solamente es un privilegio que lo pueden tener aquellos que viven en comunión, en santidad, guardados para Dios. De lo contrario, así sea salvo, si se escarrió, no lo sentirá, aunque esté ahí. Con relación al pecado, Dios no negocia. Él ha establecido los términos para el perdón y la restauración de la comunión. Lo que Dios pide del que se ha escarriado, del que se ha alejado de Él, es un corazón contrito y humillado. Y David lo reconoció. Versículo 17 dice: el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecies al corazón quebrantado y arrepentido. Contrito y humillado. La palabra es quebrantado y humillado, arrepentimiento genuino. Alabado sea el nombre de Cristo. Dios, si usted no está humillado, contristado, ahí en la presencia de Dios, y con un corazón, hermano, dispuesto a reconocer su falta en arrepentimiento, no podrá sentir al Espíritu Santo dentro de su vida, y el pecado de muerte ya te ha enlazado. Por eso oigamos lo que David
pidió en el versículo 8. Voy a leer en esta versión. Mire lo que David pidió en el versículo 8 del capítulo 51 del Salmo. Al nombre de Cristo sea todo honor y toda gloria. Y esto es lo que tiene que hacer el excarriado. Hazme oír gozo y alegría, que en mí vuelva otra vez el gozo y la alegría. En el corazón del excarriado no hay gozo y no hay alegría, hay tristeza. Y se recrearán los huesos que has abatido. A David se le estaba enfermando el cuerpo de tal manera que le estaba agarrando una artritis terrible y espantosa. Todo no era sino dolor en él, porque sus huesos se habían enfermado. Entonces, vuélveme otra vez, por favor, el que yo sienta gozo y alegría. David dijo a Dios, abro comillas, Dios, has abatido mis huesos, has enfermado mis huesos, pero si solamente los arreglaras y me dieras rectitud, yo pudiera danzar nuevamente. ¿En qué es que usted se sentía con plena libertad cuando estaba en la presencia de Dios, que no había fallado? David se sentía más complacido era en cantar y danzar para la gloria de Dios. Por lo tanto, no podía danzar porque sus huesos no le daban. Como estoy, no puedo danzar. Mi corazón está muy abatido. No puedo expresar ningún entusiasmo de canto alguno por ti, porque has quebrado todos mis huesos. Pero tú también haces cirugías ortopédicas, así que, por favor, arregla mis huesos para que pueda danzar nuevamente, para que pueda estar en tu presencia nuevamente con alegría. Cierro comillas. En lo más profundo de su corazón, David dijo, oh Dios, abro comillas, oh Dios, mi vida ha sido quebrantada, pero creo que si me llevas a tu hospital, me operas y pones el refuerzo de acero de tu gracia en mis huesos, los que se rompieron serán sanados y yo danzaré de nuevo. Cierro comillas. ¿Cómo podrá haber gozo y alegría en tu vida cuando usted está quebrado? Dios te ha quebrantado por culpa del pecado. El quebrantamiento está en tu vida, no podrá haber felicidad. Así te deleites momentáneamente, por instantes, con el pecado, se extasíe en él. Habrá quebrantamiento interno en su ser que no te dejará en paz. Y rápido, la muerte llega a tu vida. La obra del Espíritu Santo está diseñada para ponernos de pie nuevamente. Las buenas nuevas son que si permitimos que el Espíritu Santo haga su obra, por muy dolorido que estemos, podremos danzar de nuevo. Es posible que nos quede cicatrices para que recordemos cuán fracturados estábamos, pero cuando el Espíritu Santo interviene en nuestro tratamiento quirúrgico, seremos capaces de reforzar y brincar aunque tengamos una cicatriz. Dios puede llevarte al quirófano y cicatrizar tus heridas y hacer que nuevamente tenga el gozo, la paz, la alegría que un día perdiste. El Señor
es el Dios Todopoderoso, por eso nos ha dado a su Santo Espíritu, que es el cirujano. Alabado sea el nombre de Cristo. En el próximo segmento trataremos la convicción del Espíritu Santo. ¿Cómo te está convenciendo el Espíritu Santo a ti, cristiano, que no seas carriado, y a ti, cristiano, que estés carriado? La convicción del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre de Cristo. Padre Santo que estás en gloria,